Amante Padre Celestial, te agradecemos por tu bondad, tu misericordia, tu generosidad hacia nosotros y nuestros amados. Gracias por tenernos con vida y con salud hasta este momento, y gracias por darnos la fuerza y la sabiduría tuya en todos los percances y problemas que nos encontramos en la vida diaria. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea enviado ahora para que con corazones completamente abiertos y dispuestos podamos recibir su enseñanza, sus aclaraciones, sus explicaciones, así como también la fuerza que Él nos dará para poner todo en práctica en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, a estar listos, porque por nosotros mismos no podemos prepararnos, pero si te lo permitimos, tú nos prepararás para ese día. Pedimos, Señor, las mismas bendiciones para aquellos que escucharán y verán los videos más tarde. Que sea tu Espíritu Santo el que lleve la verdad a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a repasar nuestros versículos de memoria, comenzando con Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego seguimos con 2 de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Y así dijimos en 2 de Pedro, ¿verdad? Que bien que esperamos cielos nuevos. Bueno, Él va a aparecer para los que le esperan. Filipenses 3:9. En ese día que Él regrese, queremos ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y esto quiere decir que no solamente no vamos a poner nuestra confianza en los humanos, los demás, sino también en nosotros mismos. Eso es lo que más fácilmente hacemos, ¿verdad? Nos sentimos capaces, inteligentes, sabios para hacerlo todo, y nos hallamos después con que nuevamente estamos equivocados al pensar así. Repitamos una vez más porque nosotros somos la circuncisión. Los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús y no teniendo confianza en la carne. El último que hemos agregado está en Hebreos 11, 17 al 19, y como es de Hebreos 11, comienza con las palabras por la fe, ¿verdad? Por fe. Así comienzan la mayoría de los versículos en ese capítulo 11 de Hebreos. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado. Y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas. Habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada descendencia o simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Una vez más, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando o contando con qué, ¿verdad? Pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Bueno, entonces estamos listos para entrar en el estudio propio, que es del capítulo 10, la promesa y el juramento del libro El Pacto Eterno. Habíamos llegado en el capítulo 10 hasta la página 72 y quiero que regresemos allá. Vamos a comenzar con el último párrafo que leímos antes de la sección solamente en Cristo, para que así entremos en el pensamiento que se iba desarrollando.
Entonces, página 72, en el primer párrafo. El juramento no era por causa de Abraham. Él creía plenamente en Dios sin necesitar de que el juramento respaldara la promesa. Su fe se había demostrado perfecta antes de venir el juramento. Y eso lo estudiamos la semana pasada. Fuimos nuevamente al capítulo 22, donde se le pide a Abraham que entregue a su hijo en sacrificio, y él llega ya sin dudar, sin preguntar, sin titubeos, hace lo que Dios le ha pedido, como repetimos ahorita, ¿verdad? De Hebreos, pensando y contando con que Dios lo podía levantar de entre los muertos. Después de que ya esa prueba terminó, claro que terminó en que no lo mató, porque Dios le habló y le dijo a Abraham, no lo hagas, detente, porque ahora sé que eres fiel, que no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Y después de eso, entonces le hace el juramento, ¿verdad? Eso lo estudiamos la semana pasada en la página 72. Y si necesitan repasarlo o necesitan ponerse al día, pues en el video también lo pueden encontrar. Entonces, solamente con la promesa le fue suficiente para que Abraham aprendiera a andar, a caminar, a seguir lo que Dios le pedía por fe. El segundo punto dice entonces, además, si se lo hubiera hecho por causa suya, por causa de Abraham, no habría habido necesidad de que quedara registrado por escrito. Ya se le había dicho, y si era para él solo, no había necesidad de dejárselo escrito a los demás. Pero era la voluntad de Dios mostrar más abundantemente a los herederos, sea a nosotros, ¿verdad? A los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, y por eso confirmó la promesa con un juramento. Ya vimos cuando estudiamos en la página 71 que estábamos viendo estas cosas escritas en Hebreos 6, como la promesa y el juramento son dos cosas que son inmutables. Seguiremos hablando de eso ahora en la sección que comenzamos, solamente en Cristo. ¿Y quiénes son los herederos de la promesa? Nos lo aclara la cláusula que sigue. El juramento tenía por objeto que tengamos un fortísimo consuelo, ¿verdad? Eso también viene de Hebreos capítulo 6. Fue dado por nuestra causa, por nosotros aquí en este grupo, y los que verán el video más tarde, por nosotros fue dado ese juramento. ¿Para qué? Para que tuviéramos una más fortísimo consuelo, ¿verdad? Se nos dice en la página anterior. Fue dado por nuestra causa. Eso demuestra que el pacto hecho a Abraham nos concierne a nosotros. Es tan efectivo y tan en pie hoy como era cuando se le dio a Abraham allá hace miles de años. Los que son de Cristo y son simiente de Abraham y herederos conforme a la promesa, para ellos es, y este juramento se hizo con el fin de darnos ánimo cuando buscamos refugio en Cristo. Quiero que abramos nuestras Biblias allá a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Está en el Nuevo Testamento, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios. Ahí vienen entonces las cartas, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Allí está Gálatas. Vamos a Gálatas 3. Los dos últimos versículos de ese capítulo, versículos 28 y 29. Allí vamos a encontrar las palabras que se citaron ahorita en ese párrafo. Gálatas 3, 28 y 29. Dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Siempre me gusta hacer la aclaratoria cuando leemos este versículo, porque con las cosas que suceden hoy día en nuestra sociedad, todo lo que se oye hablar y todas las cosas las teorías que la humanidad saca y demás, pareciera que este versículo estuviera diciendo lo que oímos allá afuera en el mundo entero.
No, eso no es lo que está diciendo. No está diciendo que no hay hombre ni mujer, sino es unisexo. No, eso han tratado de decirlo la humanidad ya por muchas décadas. Pero lo que Cristo está hablando y diciendo aquí es que a los ojos de Cristo y los que son seguidores de Cristo no hacen excepción, no tienen favoritismo. No es que los judíos son mejores que los griegos. No es que los siervos no valen tanto como valen los libres. No, ni tampoco que a los ojos de Dios los hombres, los varones son mejores que las hembras o las mujeres. No, a los ojos de Dios y entre los seguidores de Dios no hay esos niveles. Al pie de la cruz, todos estamos al mismo nivel. Dios escucha con tanto amor y con tanta solicitud a los esclavos o a los que son libres. De la misma manera, ama tanto a los judíos como ama a los gentiles y a los de las demás nacionalidades. Y a todos nos ama, seamos varón o seamos hembra. Eso es lo que está diciendo allí. Pero ahora sigue diciendo todavía aún más. Somos uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Y conforme a la promesa, los herederos. Así que somos herederos de Abraham. ¿Por qué? ¿Por la sangre? ¿Por los genes? ¿Por la familia? ¿Por la nacionalidad? No, por la fe. Somos herederos de Abraham porque confiamos y tenemos fe en el mismo Dios que Abraham confió y adoramos de la misma manera y con la misma fe, no por obra, sino por fe, al Dios que él también sirvió. Seguimos ahora en el segundo párrafo de la sección Solamente en Cristo. ¿Cuán plenamente muestra esta última referencia que el pacto hecho con Abraham, con todas sus promesas, es puramente el Evangelio? El juramento respalda la promesa, pero nos da consuelo cuando corremos a Cristo en busca de refugio. Por lo tanto, la promesa hace referencia a todo lo que hemos de tener, ¿cómo? En Cristo. Así lo muestra también el texto tan a menudo repetido que ahorita leímos. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. La promesa no se refería a otra cosa que no fuese Cristo y las bendiciones otorgadas mediante su cruz. Así fue como el apóstol Pablo, cuya determinación fue no saber nada excepto Cristo y Cristo crucificado, pudo también afirmar que se sostenía y estaba siendo juzgado por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Esto está en Hechos 26:6. La esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres es la esperanza puesta delante de nosotros en Cristo y que nos provee un fortísimo consuelo, gracias al juramento que Dios hizo a Abraham. El juramento de Dios confirmó el pacto. El juramento mediante el juramento mediante el cual se confirmó la promesa nos da un fortísimo consuelo cuando acudimos a refugiarnos al santuario en el que Cristo es sacerdote en favor nuestro según el orden de Melquisedec. ¿Por qué menciona allí que conseguimos refugio o vamos a refugiarnos al santuario? Vamos al libro de Éxodo y allí vamos a conseguir una referencia que nos enseña por qué allí dice que acudimos para refugiarnos en el santuario. Éxodo 21, versículos 12 al 14. Éxodo 21, versículos 12 al 14. Allí está, en Éxodo encontramos todos
mandamientos, regulaciones, estatutos que se le dieron al pueblo de Israel por medio de Moisés, todos los requerimientos y el procedimiento de cómo construir el santuario. Todas esas cosas se encuentran allí en Éxodo. Y allí en Éxodo 21, versículos 12 al 14, leemos: El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Así que si alguien mataba a otra persona, esa persona que había cometido el asesinato debía morir. Pero luego en el versículo 13 dice: mas el que no armó acechanzas, o sea que no lo tenía premeditado, no era un plan que tenía para matar a su prójimo, sino que se ocurrió así contra su prójimo y lo matare con alevosía. Perdón, en el 13 me salté. Mas el que no armó acechanzas, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual has de huir. Allí mismo no dice, pero cuando leemos el 14, entendemos de qué habla. Además, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, o sea, con plan, por ira, por enojo, dice: de mi altar lo quitarás para que muera. El lugar donde debían correr para protegerse, para hallar, como leíamos aquí en el libro, acudir para refugio, era al altar, el altar de bronce que estaba en el patio del santuario. Allí lo primero que encontraban al entrar era el altar del sacrificio, el cual tenía 4 cuernos, uno en cada esquina. La persona entonces corría, se agarraba de esos cuernos y allí no podían hacerle ningún daño. Pero si la persona lo había hecho por plan, por enojo, con una mala intención, entonces el agarrarse allí de los cuernos no le servía de refugio, sino que lo apartaban de allá, lo arrancaban de allá, lo sacaban y debía morir. Entonces, a eso es que se refiere en la página 73, cuando dice: el juramento mediante el cual se confirmó la promesa nos da un fortísimo consuelo cuando acudimos a refugiarnos al santuario en el que Cristo es sacerdote en favor nuestro, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, ese juramento fue el mismo que constituyó a Cristo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso lo aclara fuera de toda duda Hebreos 7:21, donde leemos que Cristo fue hecho sacerdote con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que a él se acercan a Dios. Más aún, el juramento por el que Cristo fue constituido sacerdote según el orden de Melquisedec fue el juramento por el que fue hecho fiador del mejor pacto. Eso está en el versículo 22 de Hebreos 7, que es el nuevo pacto. El mejor pacto es el nuevo pacto. Es el pacto en el cual le permitimos a Dios que cumpla las promesas y no nos hacemos nosotros responsables de cumplirlas, porque nosotros no podemos. Seguimos. Pero el juramento por el que Jesús fue constituido sacerdote según el orden de Melquisedec fue el mismo por el que quedó confirmado el pacto hecho con Abraham. Todos estos, como hemos dicho antes, todos estos forman parte, son bloques del mismo fundamento. El juramento de Dios, Él no hace un juramento aquí y otro allá, y este es diferente, y este es más nuevo, y este es más viejo. No, es el mismo, porque Él no cambia. Y está fundamentado sobre su palabra. Su palabra no cambia tampoco, su palabra es eterna, como es Él. Entonces, seguimos leyendo. Por consiguiente, el pacto hecho con Abraham es idéntico al nuevo pacto en su alcance.
Aquí vienen ahora dos puntos, por favor, subráyenlos. El primero es, nada hay en el nuevo pacto que no esté en el pacto hecho con Abraham. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo sigue enseguida, y nadie será jamás incluido en el nuevo pacto a menos que sea un hijo de Abraham mediante el pacto que se estableció con él. ¿Y cómo se estableció? Ya dijimos anteriormente, fue porque son de la nacionalidad judía, es porque hablan el hebreo, es porque son nietos de Abraham y tienen la misma sangre y los mismos genes. No, esa no es la forma como llegamos a ser de la simiente de Abraham. Es establecido por medio de la fe que Abraham tenía en el Dios que nosotros también creemos, como él creyó. El siguiente párrafo ahora dice, qué maravilloso consuelo pierden quienes dejan de percibir el Evangelio, y solo el Evangelio, en la promesa de Dios a Abraham. El fortísimo consuelo que nos da el juramento de Dios radica en la obra de Cristo como misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar o limpiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Como sacerdote, presenta su sangre. Aquí Cristo no presenta la sangre de un corderito o de un carnero o de una ternera, no, su misma sangre. Así que notemos cómo todo se centra en Cristo, ¿verdad? Él es el sumo sacerdote y como sacerdote presenta su propia sangre, mediante la cual tenemos redención, el perdón de los pecados. Como sacerdote, no solo nos provee misericordia, sino también gracia para el oportuno socorro. En Hebreos 4:16 se encuentra esto. Eso nos es asegurado sin acepción de personas, de acuerdo con Primera de Pedro 1:17, por el juramento de Dios. Seguimos el mismo tema y va a seguir ahondándose todavía más, va a llegar a ser todavía más práctico para nosotros. Fortísimo consuelo. Hay aquí, en lo que hemos estado hablando, tal vez hay una alma tímida, pobre, temblorosa, que al escuchar estas cosas piensa, no, eso no es para mí, ¿verdad? Una persona, un alma abatida, desesperada por el sentimiento de los pecados cometidos y de su debilidad e indignidad. Teme que Dios no lo aceptará. Piensa que es demasiado insignificante como para que Dios lo note y que no va a significar una diferencia para nadie, ni siquiera para Dios si se pierde. ¿Se siente usted así esta noche? ¿O conoce de alguien o conoce a alguien que se siente así, como que es tan insignificante que ni a Dios le llega a importar si se llega a perder? Si así es, entonces sigamos poniendo atención, porque aunque no lo sintamos así ahora, tal vez en algún momento nos sintamos de esa manera. Dice, al tal le dice Dios, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé. ¿Recuerdan? Abraham no tenía ni un hijo cuando Dios lo llamó. Porque cuando eras uno solo, lo llamé. Lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Consolará todas sus ruinas, cambiará su desierto en un Edén y su tierra estéril en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y cánticos.
Quisiera que volviéramos a leer esas palabras que acabamos de leer. Eso viene de Isaías 51, 1 al 3. Y en vez de leer lo que se hará o se le dirá, vamos a ponerlo en forma personal. Diría entonces, ciertamente consolará Dios a, pon tu nombre allí, consolará Dios a Ana Rosa. El nombre tuyo ponlo allí. Consolará todas tus ruinas, cambiará tu desierto en un Edén y tu tierra estéril en un huerto de Jehová. Te hallará en ella alegría, gozo, alabanzas y cánticos. ¿Lo creemos así? Si tenemos la fe de Abraham, si somos herederos de Abraham, si somos la simiente de Abraham, lo creeremos, porque así lo creyó Abraham. Creyó las palabras y las promesas que Dios le hacía. ¿Seguimos? Mira a Abraham, sacado del paganismo, y ve lo que Dios hizo por él, lo que le prometió, confirmándoselo mediante el juramento que hizo por sí mismo, por causa tuya. ¿Piensas que no hará ninguna diferencia para el Señor si te perdieses? Debido a que te sientes anodino, o sea, de poca importancia e insignificante. Bien, tu dignidad o indignidad, nada tienen que ver aquí. El Señor dice, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso viene de Isaías 43:25. ¿Por amor de Dios mismo? Sí, ciertamente, por ese su gran amor con que nos amó, se ha comprometido a hacerlo. Juró por sí mismo salvar a todos los que acuden a él mediante Jesucristo, y él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Piensa en esto. Dios lo juró por sí mismo. Es decir, se puso a sí mismo como garantía, como seguridad, como depósito. Empeñó su propia existencia para nuestra salvación en Jesucristo. Se puso a sí mismo como prenda. Su vida va por la nuestra, si perecemos confiando en él. Su honor está en juego. No es una cuestión de si eres o no insignificante, de si tienes mucho o ningún valor. Él mismo dijo que somos menos que nada en Isaías 40:17. Nos vendimos por nada, dice en Isaías 52:3, lo que muestra nuestro verdadero valor. Pero hemos de ser redimidos sin dinero. ¿Cómo? Por la preciosa sangre de Cristo. ¿No vale más la preciosa sangre de Cristo que el dinero de todo el mundo, las joyas, los preciosos metales, todas las piedras preciosas? ¿No es la sangre de él más preciosa? Entonces, si nos sentimos indignos, que no valemos, que no le importamos, pensemos, ¿qué fue lo que dio a cambio nuestro? La sangre de su Hijo. Eso nos demuestra que el valor que él pone en nosotros es un valor, un precio que no tiene. No hay quien pueda comprarnos. Él ya nos compró por un precio que nadie puede alcanzar. Sigamos leyendo. La sangre de Cristo es la vida de Cristo. Y la vida de Cristo, al sernos otorgada, nos hace participantes de su valor, de su precio. La única cuestión es, ¿puede Dios permitirse quebrantar u olvidar su juramento? Y la respuesta es que tenemos dos cosas inmutables en la que es posible que Dios mienta. Eso fue lo que estudiamos al principio de este capítulo, ¿verdad? Volvamos allá al principio, en la página 71, que era lo que decía, recuerdan en el párrafo inferior, subrayamos o hicimos círculos o le pusimos color a dos palabras muy importantes. ¿Cuáles eran esas? Promesa y juramento.
Esas dos cosas son inmutables, no cambian, son inamovibles. ¿Por qué? Porque son la palabra de Dios, las promesas de Dios. Él no cambia, por lo tanto sus promesas no cambian. Y el juramento más encima de eso, que lo hizo en sí mismo, por sí mismo, jurando por sí mismo. Pues ¿cómo se va a mover el juramento si Él no cambia y Él no se mueve? Entonces, esas dos cosas, pues vamos ahora a la página 74 y por favor subrayen las dos últimas y media líneas. ¿Puede Dios permitirse quebrantar u olvidar su juramento? La respuesta es que tenemos dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son? Sus promesas y su juramento. Sigamos ahora en la página 75. Piensa en lo que estaría implicado en el quebramiento de esa promesa y ese juramento. La palabra de Dios, ¿verdad? Sus promesas, la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Hay dos cosas allí. El primero que viene es ahora donde comienza esa oración. Número 1, o parte A. Pónganle A mejor que 1, porque son dos cosas y esto es parte de la primera cosa. A. La palabra de Dios que trae la promesa es la palabra que creó los cielos y la tierra y la que los mantiene. De acuerdo con Isaías 40, 26 y 27 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta sus ejércitos, a todas llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, Jacob? Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Cómo vamos a decir, no, Dios no se da cuenta, Él no sabe nada de mí, a Él no le importa nada en cuanto a mí? No, ¿cómo vamos a decir eso? Si Él llama cada estrella, cada cosa que creó, cada mundo, lo llama por nombre, lo tiene contados. ¿Tienes contados los cabellos de nuestras cabezas? Entonces, nos va a contar los cabellos de la cabeza, pero no le importa si nos perdemos o no. No tiene razón eso, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Seguimos leyendo. La sección precedente de ese capítulo, del capítulo de Isaías 40, se refiere a la palabra de Dios que creó todas las cosas y que permanece para siempre. El apóstol Pedro citó esas palabras con la declaración adicional que viene de Primera de Pedro 1:25, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Ahora aquí viene otra cosa en cuanto a la palabra. La palabra de Dios no solamente creó todos los mundos, todo el universo, pero aquí viene la parte B de esa palabra. Es la palabra de Dios en Cristo la que sustenta el universo y mantiene en su lugar a las innumerables estrellas. No fue que las puso a andar y a dar vueltas todos sus ciclos y ahí siguen ellas solas y Él viene de vez en cuando y les da un empujoncito y las sigue dar vueltas. No, su palabra mantiene las órbitas de manera que los mundos y los satélites y las estrellas y los soles no se chocan las unas con las otras. La palabra de Dios las creó y la palabra de Dios las sostiene, las mantiene. Dice, así que subrayen esas dos primeras líneas. Dice, todas las cosas en Él subsisten, de acuerdo con Colosenses 1:17. Si Él fallara, el universo se colapsaría. Pero Dios no es más seguro que su propia palabra, puesto que está respaldada por su juramento. Aquí está la otra, ¿verdad? Las dos cosas que son inmutables. Subrayen la oración que sigue. Ha puesto su misma existencia como prenda del cumplimiento de su palabra. Si su palabra fallara al más humilde de los habitantes de la tierra, él mismo resultaría arruinado, deshonrado y destronado. El universo entero se sumiría en el caos y la aniquilación. Así, el peso de todo el universo está en la balanza para asegurar la salvación de
toda alma que la procure en Cristo, que la reciba, que la aprecie, que la agradezca en Cristo. Porque no es que tenemos que llenar una planilla para que entonces Él lo venga a hacer, o que tenemos que hacer esto primero y esto segundo y esto tercero, y después de que hagamos tantos y tantos de esos, entonces el Señor nos va a dar la salvación. No, la salvación ya es nuestra, ya es nuestra. Pero cuando la reconocemos, cuando la agradecemos, cuando la apreciamos, entonces estamos haciendo que esa ahora haga su obra de transformación en nosotros. Seguimos leyendo. El poder manifestado en ello es el poder comprometido en auxilio del necesitado. Por tanto tiempo como la materia exista, será segura la palabra de Dios. Y ahora cita de Salmo 119, 89 y dice: para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por favor, subrayen las 2 líneas y medias que siguen. Sería una trágica pérdida para ti si pierdes tu salvación, pero sería una pérdida aún mucho más trágica para el Señor si te pierdes por falta de Él, por su falta. Él lo arriesgó todo. Si nos perdemos sería por nuestra propia culpa. Si nos perdemos sería una pérdida grande para nosotros, pero para el Señor, una pérdida astronómica. Pensemos en lo que eso significa. Si por culpa de Él nosotros nos perdiéramos, Él no podría seguir existiendo. Por lo tanto, que toda alma que duda, entone el himno. Y ahí están las palabras al terminar en la página 75. Dice: su juramento, su pacto, su sangre, me sostendrán en la inundación. Cuando todo se hunde a mi alrededor, Él es mi roca de los siglos. Y aquí las palabras fueron traducidas directa y literalmente del inglés. Pero este himno existe en español traducido y es el que lleva por título Por la justicia de Jesús. Por la justicia de Jesús. Entonces las 2 últimas líneas allí podrían ser: Jesús la roca me será, base única que durará. Así que si ustedes tienen cómo encontrar ese himno y escucharlo y cantarlo, de allí es que vienen esas palabras con que cierra el capítulo 10. Tenemos un par de minutos más, así que vamos a comenzar en el capítulo 11, la promesa de victoria. Hemos observado la repetición de la promesa y el juramento que la confirmó. Ya sabemos esas 2 cosas inmutables, ¿verdad? Pero hay todavía un rasgo más importante de la promesa al que no hemos prestado especial atención. En este, tu simiente se adueñará, este es el rasgo que no le hemos prestado especial atención todavía. Tu simiente se adueñará de las puertas de tus enemigos. Y eso está en Génesis 22, 17, donde él hizo el juramento. Eso merece un cuidadoso estudio, pues significa la consumación del evangelio. Nunca hay que olvidar que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a los descendientes en plural, como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto se encuentra en Gálatas 3:16. Y que si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Eso lo leímos esta noche al comenzar el estudio de Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Por favor, subrayen las próximas 4 líneas. La simiente es ¿quién? Cristo. Y los que son de Él. Cristo, en Cristo como somos uno,
llegamos a ser parte de la simiente, no simientes, sino simiente. Somos singular, uno con Cristo, por eso somos simiente. La Biblia en ninguna parte establece otra simiente de Abraham distinta de la citada. Por lo tanto, la promesa a Abraham significa esto, que Cristo, con los que son suyos, tu simiente, se adueñará ¿de qué? De las puertas de sus enemigos. Quisiera hacer una pregunta aquí. ¿Por qué dice allí que se van a adueñar de las puertas de sus enemigos? El título del capítulo es La promesa de victoria. ¿Qué victoria hay con apoderarse o adueñarse de las puertas de los enemigos? En el tiempo antiguo, las ciudades tenían muros alrededor, paredes altas para protección, pero esas paredes tenían unas puertas, por lo menos una. Otras de las más grandes tenían más de una puerta. Entonces, ¿qué sucedía si un enemigo venía y lograba adueñarse de las puertas, arrancar las puertas de la ciudad? Eso quería decir que el enemigo se había adueñado ¿de qué? No solamente de las puertas, sino de la ciudad entera. Piensen ustedes, si ustedes tienen una puerta con buenos cerrojos y hasta reja tienen afuera, pero alguien viene y tumba la reja y tumba la puerta, ¿qué tienen? Tienen entrada a toda la casa y a todos los contenidos de la casa también. Entonces volvamos a leer. La simiente es Cristo y lo que son de él y los que son de él y no otra cosa. La Biblia en ninguna parte establece otra simiente de Abraham distinta de la citada. Por lo tanto, la promesa a Abraham significa esto, que Cristo con los que son suyos, tu simiente, se adueñarán de las puertas de sus enemigos. Y no hay enemigo más grande que el enemigo de Dios, ¿verdad? Que es el mismo enemigo nuestro, Satanás, el diablo, el que se ensañó contra Dios y el que se ensaña y se gloría en hacernos caer a nosotros en pecado y en tentación para destruirnos. Dios ha prometido que por medio de esa misma promesa, ese mismo pacto hecho allá con Abraham, que es para nosotros también hoy día, si somos de la simiente de Abraham, si creemos en el mismo Dios y con la misma fe de Abraham, que es la fe de Jesús, para nosotros es la misma promesa que tendremos la victoria sobre el enemigo de Dios, que es el enemigo de nuestras almas, de nuestras vidas. ¡Qué pacto! ¡Qué promesa tan gigantesca! Seguiremos estudiando de esto la próxima semana. La promesa de victoria. Por ahora les invito para que nos postremos de rodillas para orar. Amante Padre Celestial, nuestro corazón vibra de alegría con tanto gozo, porque a medida que estudiamos y tu Espíritu Santo nos enseña y nos explica y nos agranda las cosas que para nosotros son como tan pequeñas, tan difíciles de ver. Señor, más encontramos de tu amor y del gran plan que tú tienes para nosotros. Como repetimos con nuestro primer versículo de memoria, cada vez que los repasamos, Mateo 1:21, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Parte de ese pacto, parte de esa promesa que no puede cambiar, es que vamos a tener también la victoria, y no por allá en los años, en las décadas próximas,
sino desde ya, aquí y hoy. Si creemos en el Dios que Abraham creyó y con la fe que Abraham creyó en él. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.